Bueno, un día más que estamos aquí reunidos como iglesia, ya comenzando este tiempo ordinario. Y el día de hoy el Señor nos da una lección junto con esos fariseos, con esas personas que fueron ahí a probarlo, a tentarlo, haciéndole esa pregunta sobre los impuestos. Porque nosotros como personas que estamos en este mundo y que somos hijos de Dios, tenemos que ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos, pero también buenos ciudadanos. Y por tanto la reflexión del día de hoy va a ser un poquito en esa línea. Ser un buen cristiano es ser un buen ciudadano. Hay un testimonio que me ha impactado siempre mucho, que es sobre el rey Balduino. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre él. Es un rey del siglo pasado, el rey de Bélgica, que reinó por 42 años en Bélgica y que ahorita está en proceso de beatificación. Un rey, la verdad, muy católico. Bueno, hay una historia de él que habla un poquito lo siguiente. Cuando él estaba en el trono, cuando era rey, tristemente en ese último siglo, como acontece con algunos reinos que todavía existen en Europa, el rey no tiene poder, ya es más bien una figura para el país, una figura de todo lo que se vivió monárquicamente en el pasado, pero ya no tiene ningún poder. Quien decide son los consejos, son los ministros, ellos simplemente representan. Y lo mismo pasaba con el rey Balduino, ya en su última temporada. Le llegaban cualquier decisión que tomaban en el Estado y él tenía que firmarla. Pero hubo una decisión que se tomó en el Estado, en Bélgica, y que él tenía que firmar, pero él se negó rotundamente, y fue la despenalización del aborto. Eso fue ya hacia el año 1993, 1992 más o menos. Él como católico en conciencia dijo, yo no puedo firmar esto, por más de que no tenga el poder de decidir sobre eso, no lo voy a firmar. Entonces, hicieron ahí una marometa política para que él dejara su puesto como rey, abdicara como rey, para que pudiera pasar esa normativa nueva para el país de la despenalización del aborto. Y fue, digámoslo así, 24 horas en que él no fue más rey para que no tuviera que firmarlo y luego volvió a tener su derecho como rey. ¿A qué voy con toda esta historia del rey Balduino? Estamos hablando de un rey, de una persona que está arriba, de una persona que muchos miran como ejemplo, pero para él el ejemplo más importante en su vida era Dios, respetarlo y seguir las normas que él le había dado y que él se había comprometido a vivir en su vida. Y es impresionante ver su vida porque se casó con una española, su esposa Fabiola. Ellos dos intentaron por muchos años tener hijos y nunca pudieron. Nunca pudieron. Y sin embargo llega un momento en que él hace una declaración en que dijo, cuando ya nos dimos cuenta de que no podíamos tener hijos como pareja, nos dimos cuenta que Dios nos llamaba a los dos a acoger a todos los niños del mundo, especialmente los de nuestro país, como esos muestras, regalos de Dios, porque cada vida es un regalo. Y no vamos a firmar nada en contra del aborto, no vamos a firmar nada para despenalizar el aborto, porque es abrir una vía libre a que se desrespete la vida humana, inclusive la vida de aquellos que apenas están comenzando a vivir en esas primeras semanas de gestación. Un ejemplo para todos nosotros y que volvemos a este evangelio del día de hoy en que Jesucristo nos está hablando, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. El rey Balduino, con su poder aquí en la tierra, él decía, vamos a darle al César lo que es del César, pero sobre todo vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Vamos a darle a Dios nuestro respeto, el respeto por la dignidad de la vida humana, por ese respeto para no aprobar lo que es el aborto, que es el primer gran pecado que yo creo que en muchas partes se está viviendo el día de hoy. Herir, perder ese significado, ese respeto por la vida, que es el don más grande que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y bueno, para seguir un poco esa reflexión de que un buen cristiano es también un buen ciudadano, recuerden que primero tenemos que tener un gran sentido del respeto. Qué bonito es decir que yo respeto a Dios, que respeto sus mandamientos, pero ¿cuántas veces no somos capaces de respetar lo que tenemos también a nuestro lado como ciudadanos? El que respeta es aquel que vive una coherencia de vida. No solo lo piensa, sino que lo vive a su alrededor. Como para el rey Balduino primó esa coherencia de vida como rey,
Él dijo, prefiero respetar a Dios, prefiero tomar esa decisión que abusar del poder que yo como rey tengo. Es esa coherencia que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir y que no es fácil, ¿eh? Ser coherentes no es fácil porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos el respeto que le tenemos que dar a Dios y a nuestros semejantes, sabemos que el aborto es un pecado, pero muchas veces nos callamos o apoyamos o no decimos nada y no somos coherentes en nuestro obrar con aquello que ya sabemos aquí, pero que no amamos aquí en el corazón. Y esa coherencia es una coherencia también entre el evangelio y la cultura, una compatibilidad que se da en los actos. Ahorita, sobre todo los que son de Estados Unidos, han visto esa situación que se está viviendo en Estados Unidos por la muerte de esta persona negra, de Floyd. De Floyd, que al momento de ser arrestado hubo un abuso de autoridad, se le pone la pierna sobre su cuello, lo asfixian y muere. Y ahorita hay una lucha muy grande, manifestaciones por todos Estados Unidos, que también es un efecto de toda la cuarentena, todo ese estrés que la gente ha ido acumulando y que está usando todo esto como un motivo para expresarlo. Pero está muy bien reclamar los derechos, está muy bien pedir el respeto de esa vida humana de Floyd, como está muy bien pedir el respeto de todos nosotros y también de los niños que no han nacido. Pero lo que es más importante es tener esa coherencia. Si estamos pidiendo respeto por la vida, ¿cómo te vas a manifestar agrediendo a otros? Si estás pidiendo respeto por una persona de otro color, ¿por qué vas y te manifiestas con violencia, agrediendo la vida de los demás? Responder a la violencia con violencia nunca va a ser el camino. Y Jesucristo, el día de hoy, nos lo vuelve a mostrar. Dad al César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. Responde también con amor a tu enemigo, acoge con amor a aquel que no entiende todo lo que es el respeto a la vida. Si nosotros respondemos con amor, créanme que el corazón más duro se va a enternecer. Y luego, si lo primero es respetar, lo segundo es cumplir. Y muchas veces, y yo creo que es un poquito lo que habla el Evangelio de hoy, se acercan con Jesús como pidiendo su aprobación para que sea Jesús quien diga, no, ustedes no están obligados a pagar nada. Ese gobierno, ese Estado que no responde bien, que promete mucha cosa y que luego no es capaz de cumplir, ustedes no están obligados. Y Jesucristo se da cuenta de esa hipocresía de la gente y les dice, de nuevo, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Es importante que cada uno de nosotros cumplamos con nuestro deber y no ser, ahora sí que tener ese espíritu tramposo. Echa la ley, echa la trampa. ¿Cuántas veces nosotros de cara a la ley buscamos esos rescollos, esos pedacitos, esos atajos para no respetar la ley, para no pagar un impuesto, para hacer una cosa que está prohibida por la ley, pero que nadie se dé cuenta? Somos muy buenos para eso, muy, pero muy buenos. Lo que es prohibido, como que es apetitoso, atrayente de hacer. Pero tenemos que cumplir. Si queremos ser hijos de Dios, dar a Dios lo que es de Dios, también tenemos que dar al César lo que es del César. Cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Y pagar con nuestros impuestos, como dice Jesucristo claramente. Ahí está la moneda, ahí está donde dice República de Colombia, República de Brasil, República de México, dar ese dinero, esa contribución, ese impuesto al Estado, para no cargar sobre nuestras espaldas cosas que no deberíamos de cargar. Ser un buen cristiano es también ser un buen ciudadano. Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Y si respetamos y si cumplimos, también tenemos que luchar. Efectivamente, tenemos que luchar por nuestros derechos, porque tú y yo, como hijos de Dios, tenemos unos derechos, tenemos una dignidad muy grande, somos hijos del Rey y por tanto tenemos esa dignidad que tiene que ser respetada. Pero no se nos olvide que también tenemos deberes. Y muchas veces somos buenísimos para exigir derechos, para manifestarnos, mostrarlo con violencia, pero en el momento que tenemos que vivir nuestros deberes, nos escondemos. Vuelvo a este ejemplo de las manifestaciones que están habiendo ahora mismo en Estados Unidos y también manifestaciones que ahora mismo están habiendo aquí en Brasil y quizá manifestaciones que están habiendo en sus estados y que quizá tienen una razón justa. En Estados Unidos mataron a una persona injustamente con un abuso de autoridad, con cierta racialidad.
En los diversos países está pasando cosas similares, pero voy a lo mismo. Si estamos exigiendo unos derechos y nos estamos manifestando y quizá tenemos la razón, no se nos olvide cumplir con nuestros deberes. Si esos se manifiestan con violencia, metiéndose a robar lo que es ajeno, destruyendo el Estado, destruyendo la dignidad de sus semejantes, no es el camino. Luchemos por nuestros derechos, pero también luchemos por nuestros deberes. Es eso lo que Jesucristo el día de hoy nos está diciendo al decir, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Es un sentido de justicia tan grande que nos da un equilibrio y una paz para vivir en nuestras vidas. Y luchemos por esos principios cristianos. El cristiano que necesita levantar su voz cuando esa voz necesita ser levantada, que necesita velar por los derechos de aquellos que están siendo masacrados, que están siendo castigados sin una razón aparente, que no pueden vivir su fe como en muchos lugares en Medio Oriente, en tantos lugares donde el día de hoy siguen siendo perseguidos y matados. Hay que levantar la voz, hay que pedirle que esos derechos también del Estado, que tienes un deber con nosotros, los cumplan. Volvemos a lo mismo. Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Como buenos cristianos tenemos que defender lo que Dios nos ha dado, pero también tenemos que defender ese estado en el que vivimos como ciudadanos, como hermanos los unos de los otros. Y esto me lleva a esa conclusión, concluir sabiendo que tenemos que ser buenos ciudadanos, y el buen ciudadano es quien cumple con sus derechos y quien vive sus deberes responsablemente. Pero el buen cristiano, buen ciudadano, pero el buen cristiano es aquel que cumple sus responsabilidades junto a Dios. No estamos solos. Tenemos un poder omnipotente, tenemos a Jesucristo, a nuestro Dios, que vela por cada uno de nosotros, que es con su providencia siempre nos va a dar aquello que necesitamos. Y si no, miremos la situación en la que estamos viviendo y no nos ha faltado nada. Y aquellos que les está faltando, también está colocando otros instrumentos que están luchando por ellos para que tengan su pan de cada día, para que también tengan su salud restaurada. Si nosotros respetamos las leyes humanas, respetaremos también aún más las leyes divinas. Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Cristo nos muestra que hay que dar a cada uno lo que es suyo. Es un deber de justicia de nuestra parte y también Jesucristo que nos está dando ese conocimiento de aquello que el Estado tiene que hacer por nosotros. Un deber de justicia que tiene que ser mutuo. Que el Señor nos dé ese sentido de justicia, pero sobre todo nos ayude a amar nuestros derechos, a amar nuestros deberes y a vivir en paz con nuestros semejantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.